Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es la segunda parte, la parte del curso de balance de materia y energía, que es justamente la introducción a los balances de energía. Lo primero que hay que saber, ¿qué es la energía? Bueno, primero que todo, la energía como concepto es un concepto bastante complicado porque no es, las cosas tienen energía. En general, la energía es una propiedad que se asocia a los objetos y sustancias y es manifestada en transformaciones que suceden en la naturaleza. Y estas pueden ser cambios físicos o químicos. La definición que en general se conoce de energía es la capacidad de la materia o el sistema para producir trabajo. Este concepto engloba formas de energía variadas, como cinética, potencial, elástica, electromagnética, nuclear, química, metabólica o calorífica. Por el alcance del curso no se van a tocar las energías nucleares. Por lo que aquí podemos ver un pequeño mapa conceptual acerca de qué es la energía. Lo primero que hay que saber es que se mantiene el mismo principio de conservación, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay una descripción de distintos tipos de energía y el responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Ahora, como ingenieros químicos, nos interesa saber formas de conversión de las energías. Aquí nosotros podemos distinguir seis principales tipos de energía: la radiante, la química, la mecánica, la hidráulica, la térmica y la eléctrica. Y dependiendo del cambio de energía, o sea, dependiendo del proceso, vamos a ver distintos cambios de energía. Por ejemplo, de energía química a energía térmica podrían ser las reacciones de combustión o de fermentación, en donde a partir de una reacción química se libera energía térmica. Por ejemplo, también, alguna interesante, la energía mecánica a la energía hidráulica se puede ver mediante el uso de bombas. Y las turbinas pasan la energía hidráulica a energía mecánica. Que a su vez la energía mecánica a la energía eléctrica se pasa a través de generadores eléctricos. Hay distintos tipos, les recomiendo tener un mapa conceptual claro de esto, porque el tipo de energía va a depender de los usos que yo pueda, o sea, la que nosotros necesitemos, los equipos que nosotros necesitemos van a estar determinados por la transformación de energía que o requerimos o se ocasiona con el uso de estos. Como concepto general, exceptuando las reacciones nucleares, porque hemos dicho en varias ocasiones que son harina de otro costal, la aplicación del principio de conservación de energía es similar al principio de conservación de masa. Es decir, la cantidad de energía acumulada en el sistema es igual a la cantidad de energía recibida del exterior por el sistema menos la cantidad de energía liberada al exterior por el sistema más la cantidad de energía generada al interior del sistema. Es importante entender, en este caso, que la generación es dentro del sistema, la entrada es recibida por el exterior y la salida es liberada hacia el exterior. Los problemas típicos que pueden resolverse mediante balances de energía son, bueno, cálculos de calor para modificar temperatura o estados físicos de una materia, determinar un caudal de calor para operar ciertas condiciones, el consumo de energía de una máquina, el consumo de combustible para producir un calor necesario, o el caudal de flujo refrigerante o de calefacción necesario para mantener alguna condición de trabajo. En general siempre se habla harto de calor o transmisión de calor, etc. Generalmente, y esto es muy importante, se deben resolver en conjunto los balances de masa y energía. Como se había mencionado anteriormente, existen distintas formas de energía. No obstante, en nuestro caso, como vamos a considerar una corriente, vamos a tomar tres formas de energía principales: la energía potencial,
la energía cinética y la energía interna. Es importante destacar, y esto es muy importante, que nuestros tres términos de energía ya no van a estar referidos a una masa, sino que va a ser a un caudal másico. Por lo tanto, el término de energía sería una energía dividida en un tiempo, es decir, la energía en un tramo de tiempo. Por eso, en nuestro caso, potencial, interna y cinética van a estar en watts y no en joule. Entonces, vamos a recordar que era la energía potencial. La energía potencial era debida a la posición del sistema en un campo gravitacional o en un punto de equilibrio. Y en nuestro caso, como ya les había dicho anteriormente, está referida a una masa de fluido que circula por un caudal másico. Entonces, nuestra energía potencial en watts es igual a la multiplicación del flujo másico, la aceleración de gravedad y la altura respecto a un punto de referencia. Por otro lado, la energía cinética es debida al movimiento del sistema como un todo respecto a un marco de referencia. En este caso, nuevamente, la energía cinética está en watts, que es igual a 1/2 por la multiplicación del flujo másico por la velocidad eficaz del fluido en la sección transversal considerada. La última forma de energía a considerar una corriente va a ser la energía interna. Esta es debido al movimiento de las moléculas respecto al centro de masa del sistema, al movimiento de rotación y vibración, interacciones electromagnéticas, movimiento, interacción entre los contingentes atómicos y subatómicos de las moléculas. Es importante entender claramente que la energía interna es justamente las interacciones dentro de las mismas moléculas que componen el fluido o el flujo que nosotros vamos a trabajar. En general, la energía interna es una función de la temperatura. En este caso, nosotros vamos a considerar como la energía interna como la integral del calor específico, que puede ser a volumen o a presión constante, dependiendo de cómo es el sistema, por el flujo básico, como podemos ver en la pantalla. Es importante destacar que el calor específico, ya les dije, puede ser a volumen o a presión constante. Por otro lado, la transformación y transferencia de energía, nosotros vamos a considerar dos mecanismos fundamentales, el trabajo y el calor. Ya les había dicho que existen otras formas de transformación y transferencia de energía. No obstante, en nuestro caso, vamos a considerar el trabajo y el calor como la transformación y transferencia de energía utilizada. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una energía en tránsito debido a la acción de una fuerza mecánica que vence una resistencia al recorrer una distancia. Entonces nosotros decimos que el trabajo, en nuestro caso, lo vamos a expresar como la integral de la presión por el volumen. O sea, la variación, la integral de la presión con el diferencial de volumen. El calor, en otro caso, sería la energía en tránsito ocasionada por una diferencia de temperaturas. Existen muchos ejemplos de formas de transferencia de calor: calentamiento, conducción, convección, radiación, cambio de fase, y todas estas son los mecanismos que nosotros podemos definir como calor. Y va a depender de la necesidad del sistema o lo que se nos esté pidiendo en el problema, ver cuál va a ser la expresión para la transferencia de calor que vamos a utilizar. Aquí hay un punto importante. Un sistema en sí no tiene calor o trabajo. Es la transferencia de calor o trabajo hacia o desde su sistema que altera su contenido de energía interna. Como convención, nosotros vamos a asumir que cuando el trabajo es positivo, el sistema realiza trabajo. Y si el trabajo es negativo, se realiza trabajo sobre el sistema. Por otro lado, en el calor, si el calor es positivo, se agrega calor al sistema. Y si es negativo, se extrae del sistema. Es sumamente importante recordar esto. Ojo,
Si recuerdan anteriormente, la expresión de trabajo tiene un signo negativo. Es importante entonces considerar ese signo negativo y además la convención de este, para poder esquematizar los conceptos que ya estamos viendo en la clase. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Considere la instalación esquematizada en la figura, en la que se bombea agua de un pozo con una profundidad de 200 metros, es decir, se bombea desde el punto 1 hasta un tanque de almacenamiento de 10 metros cúbicos de capacidad, situado 30 metros por encima del nivel del suelo. Es decir, se va desde 1 a 2, recorriendo 200 más 30 metros. Con un caudal de 3 kilogramos por segundo. Entonces nosotros sabemos cuál es nuestro caudal máximo. El agua sale del pozo a 283 Kelvin y la temperatura ambiente es de 298. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? El aire está a mayor temperatura que el agua. Por consiguiente, en el momento en que se bombee y se logre un equilibrio, finalmente va a ser que el aire entregará una energía para calentar el fluido que se está extrayendo. Por otro lado, existe una elevación, es decir, va a haber un cambio de energía potencial y además hay una velocidad de flujo. Por lo tanto, existirá también una energía cinética asociada. Entonces, puedo entender que existe energía cinética, energía potencial y energía interna con el cambio de temperatura. ¿Qué nos están pidiendo en el ejercicio? Analizar y cuantificar durante el proceso de llenado las transformaciones producidas por las distintas formas de energía. Entonces, los pasos a seguir van a ser los siguientes. Lo primero que vamos a hacer, que es lo obvio, es escribir los datos. Ver qué datos nos sirven y qué datos no nos van a servir en nuestro ejercicio. Por ejemplo, ¿qué nos sirve? El flujo másico, la gravedad, la altura inicial y la altura final, la velocidad específica y además el calor específico, en este caso a presión constante. ¿Por qué a presión constante? O sea, ¿por qué no es a volumen constante? Porque se va a pasar a un tanque, es decir, hay una modificación del volumen dentro de nuestro fluido. Además, pasa de estar libre a estar en un sistema de bombeo. Por eso se habla de por eso se trabaja con el calor específico a presión constante. En el paso 2 se debe calcular la energía potencial cinética e interna. Como nosotros sabemos, potencial es el flujo másico por la gravedad por la diferencia de altura. Y en este caso a mí me dio 6.769 watts, considerando una gravedad de 9.31. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad específica al cuadrado, que es un dato que nos daban en el enunciado, que nos daban en el dibujo, más no en el enunciado. Entonces yo reemplazo y obtengo el valor de mi energía cinética. Finalmente, la energía interna, como habíamos definido, era la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Diferencias de temperaturas entre la atmósfera, que en este caso la llamaron TG, y la inicial, que es T1, dándome un número bastante grande de 1,8 por 10 a las 5 watts. Ahora, es importante entender que estas son las energías que existen en el sistema, pero a nosotros nos interesa saber o entender cuáles son los mecanismos de transmisión de energía. En este caso, vamos a distinguir nuestros dos mecanismos como calor y trabajo. El calor, como les había mencionado antes, se debe al cambio de temperatura dentro del fluido. Y en este caso, el aumento de la energía interna por el proceso de calentamiento se debe al caudal del medio que aporta. Es decir, como yo les había comentado, el medio calienta el agua.
Por lo tanto, el cambio de energía interna del proceso se puede atribuir al calor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo que el calor, o la transferencia de calor, se debe a la energía interna. O sea, la transferencia de calor genera aumento en la energía interna. Finalmente, el trabajo de la bomba para extraer el agua, para extraer el agua justamente, se utiliza para dos cosas. Primero, eliminar los rozamientos, que en nuestro caso van a ser despreciables, y aumentar la energía cinética y potencial. Cinética porque va a existir una velocidad asociada a la bomba, que era la velocidad específica, y potencial porque va a subir desde los 200 metros bajo el nivel del suelo a los 30 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, nuestro trabajo es la suma de la energía cinética y potencial que me da este valor. Para la próxima clase necesito y voy a dar por pasada la información sobre los conceptos fundamentales de la termodinámica. ¿Cuáles van a ser los términos fundamentales de la termodinámica que sí o sí vamos a tener que utilizar para estos ejercicios? La entalpía de reacción, entalpía de cambio de fase y la diferencia entre entalpía y capacidad calorífica, además de termodinámica considerando las leyes de la termodinámica y los tipos de procesos adiabáticos, isobáricos, isocoros e isotérmicos. Es muy importante que esta materia la revisen, les voy a dar links interesantes para que revisen sus conocimientos, porque la próxima clase vamos a comenzar con los balances de energía. Balances de energía que sí o sí tienen que ver con estos conceptos fundamentales. ¿Algún otro concepto que no recuerden o que no tengan claro de la termodinámica? Es recomendable revisarlo para que comencemos con ejercicios la próxima semana. Esa sería la clase de hoy. Ante cualquier duda está mi mail, revisen los ejercicios, revisen la materia, voy a darla por pasada y espero que les vaya muy bien en esta semana.